un podcast de Cooperativa. Bueno, vamos a conversar lo que ya habíamos anunciado, que tiene que ver con trasplantes de órganos, pero en particular, ¿no es cierto?, a propósito de que se lanza este video podcast Vidas que Continúan, porque no solamente es el momento en que te trasplanta, el asunto es después, claro, también. El post. Bueno, esto es una iniciativa de la Asociación de Dializados y Trasplantados de Chile, ASODI. Vamos a conversar sobre este tema justamente ahora con el doctor Sebastián Cabrera. Él es nefrólogo especializado en trasplante renal. Y ¿cómo está, doctor? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Aquí muy bien, con frío. Sí, pues está heladita la cosa, parece con cara de lluvia además. Gracias, Doc, por estar con nosotros aquí en la cooperativa para que hablemos de esto. Ya vamos a hablar de Vidas que Continúan, que es un proyecto súper interesante, ambicioso, para concientizar, pero hablemos de la situación de los trasplantes acá en nuestro país. ¿Cómo está? ¿Hemos ido mejorando o no? Antes había mucho problema para conseguir donantes. Hemos ido avanzando en eso, ¿no? Hemos ido avanzando, pero aún falta un montón para poder tener y estar relativamente tranquilo de que estamos llegando a un número adecuado. Sin duda el trasplante es la mejor terapia para los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica terminal. Pero lamentablemente son muchos los pacientes y todos los datos dicen que lejos de disminuir van a ir aumentando en el tiempo en la cantidad de pacientes con enfermedad renal crónica y con enfermedad renal crónica que necesitan algún tipo de terapia de sustitución que decimos nosotros. Y dentro de esa, ¿por qué, el trasplante. Lo más frecuente y lo más evidente es que estamos envejeciendo como país. Y todo el mundo ha visto que Chile no crece, que tenemos una baja tasa de natalidad, y ese es un motor muy importante en esto porque la enfermedad renal es una enfermedad que se asocia a la edad. Entre más a los éxitos de las sociedades, entre más gente tenemos, más vivimos, más riesgo de ser enfermedad renal crónica. Y lo otro es nuestra vida occidental. Estamos con mucha más obesidad, hay mucha más diabetes, que son motores bien importantes actualmente en la generación de pacientes con enfermedad renal crónica. Enfermedad renal crónica a veces comienza, ¿no es cierto?, por el proceso de la diálisis. Y después de años de diálisis a veces llegan, ya, ¿sabe qué? No, usted ya tiene que hacer un trasplante. ¿Así es? Eso ha ido cambiando. Y ha ido cambiando en varias cosas. Y creo que el adelanto más, o sea, el crecimiento más grande que hemos tenido como grupo científico es que primero lo más importante actualmente es prevenir la enfermedad renal crónica y diagnosticarla precozmente. Porque ahora, yo les estoy diciendo, en los últimos 10 años ha habido una revolución en terapias para poder prevenir que la gente llegue a la diálisis, que es como el tratamiento más tardío en esto. Uh-huh. Y eso pasa básicamente por lo más importante para la población son los hábitos de vida saludable. Uh-huh. Ejercicio, comer sano, no tanto ultraprocesado, no ser diabético, todo lo típico que hacemos. Y de hecho siempre decimos nosotros que lo mismo que la gente asume que le hace bien al corazón, le hace bien al riñón. Perfecto. Ya. Doctor, pero el riñón dice, eso al menos el mito, lo que uno sabe, no sé si es cierto, para eso usted nos puede aquí aclarar o desmentir, que el riñón es silencioso, que no da nunca muchas señales de que hay un problema, que de repente es muy sorpresivo cuando la gente se encuentra que tiene algún problema o algún daño. Es sorpresivo para los pacientes, pero nosotros siempre en la universidad hablamos que cada vez que aparece un paciente que dice que era sano y de la noche a la mañana apareció con enfermedad renal crónica, es un fracaso de nuestro sistema en detectarlos precozmente. Porque la mayoría de esos pacientes estaban enfermos hace 10, 15 años y el tema es que no se detectó. Y una de las formas más precoces de detectarlo es tomarse la presión arterial. Los hipertensos, puede que la mayoría no tengan enfermedad renal crónica, pero muchos enfermos renales crónicos, la primera manifestación fue la presión alta. O sea, y eso lleva, sí. O sea, tengo presión alta, ojo, me reviso el riñón. Tengo presión alta, voy al médico y me voy a revisar el riñón. Okay. Eso es como el consejo. Y lo que nos decían antes, que estaba esta señora afuera de las farmacias tomando la presión, es algo que debiésemos incluso volver a traer, porque todo el mundo en algún instante, la gente se toma muy pocas veces la presión, deberíamos tomarnos la presión más frecuentemente, porque es una pista muy importante. Y esas maquinitas que uno tiene en la casa, que están guardadas en un bolsito, habitualmente están todas medias descalibradas, no son muy buenas, ¿no?
En general, la evidencia científica de peso dicen que uno debiese usar máquinas certificadas, y de hecho hay páginas web donde uno ve su máquina de presión arterial y está la certificación, pero en estricto rigor, yo la cosa práctica, cualquier máquina que no sea de muñeca. Ya, vayamos ahora a los trasplantes, y a propósito de esta campaña Vidas que Continúan, porque muchas veces se piensa, ¿no es cierto?, que ya logramos trasplantar, logramos un donante, se hace el trasplante, la cirugía, sale todo bien, pero lo que viene después es el problema, porque no todos hacen lo que le dicen que hay que hacer, y porque también me imagino que hay un porcentaje de fracaso, ¿no?, que está dentro de las estadísticas. Sin duda. ¿Qué le diría a los pacientes en ese sentido? Bueno, lo primero es que lleguen al proceso de trasplante final es algo, no sé, decirlo, casi un milagro, porque tienen que juntarse muchos parámetros y muchas variables para que eso funcione. El cuello de botella más grande que tenemos actualmente son los donantes, ya sean donantes que fallecieron o donantes que son vivos, ¿ya? Yo cada día que veo pacientes en la consulta me doy cuenta que los chilenos estamos cada día más solos, porque los donantes que uno normalmente puede usar son familiares, eso es lo que permite la ley, o que tienen una relación amorosa y que conviven juntos, ellos son los que pueden ser donantes, y cada día la gente vive más sola y tiene pocos donantes vivos, eso es lo primero. Y de donantes cadáveres, yo creo que como ha ido mejorando, aún nos falta mucho, y el tema de la procura es algo que ha ido mejorando, pero nos falta un montón. Y dicho eso, una vez que se cumplen todo esto, lo primero que yo siempre le digo a los pacientes antes de que entren al proceso de trasplante, que los primeros 3 a 6 meses después del trasplante son horribles. Lo digo así porque no le pasa a todos, pero para que la gente manejar las expectativas de las personas son malos, porque hay infecciones, hay complicaciones, es un proceso bien complejo, hay problemas quirúrgicos y esas cosas que, si bien es cierto, no son tan frecuentes, pero ocurren, pero la mayoría de las veces, casi el más del 90%, tenemos tratamiento para eso. Incluso para los rechazos, que la gente tiene como el miedo más grande, para los rechazos tenemos tratamiento actualmente. Eso de doctor, eso de la infección y todo eso es porque es un área sucia, por decirlo, del organismo, ¿no? No, porque de hecho la definición de la orina y la definición del riñón, que es un órgano que es aséptico, ¿no? Es estéril en general. El problema es que los pacientes están con terapia que baja las defensas, terapia inmunosupresora, y esa terapia inmunosupresora, además de impedir que uno tenga un rechazo, hace que la gente se predisponga a las infecciones. Claro. Y como los primeros 6 meses el organismo se está acostumbrando al riñón, la inmunosupresión es más potente ahí, y ahí es donde más infecciones tenemos. Eso no quiere decir que después no pasen, pero son las más frecuentes y las que más frecuentemente vemos después del trasplante. O sea, usted los prepara y dice, ¿sabe qué? Prepárese, esto no es fácil, es horrible, pero tiene que tener paciencia, hay soluciones, y hay que y va a salir todo bien. Ahora, usted decía recién, ¿quiénes pueden donar? Puede ser una persona muerta, ¿verdad? Pero también alguien con vida, de familiar. ¿Por qué? Porque uno, cuando puede dar susto también, hay que donar un riñón. ¿Cómo voy a vivir con un solo riñón sano? Y eso también habría que hacer bastante educación al respecto. Eso es un buen comentario, porque cuando la práctica clínica que veo yo, normalmente la gente no tiene idea de trasplante. Entonces, cuando uno les ofrece, oye, tú puedes ser donante de tu familiar, la gente queda muy asustada. Y lo que siempre yo les digo es que les vamos a hacer una evaluación completa. Y si son candidatos, les vamos a avisar, y si hay riesgo para ellos, en general no los tomamos como donantes. Eso es súper importante, y además tratamos, las herramientas igual siguen siendo inexactas, pero tratamos con todas las herramientas de tratar de predecir cómo le va a ir más adelante a esa persona solo con un riñón. Y en general a la mayoría de la gente le va bien, no tienen ningún problema más adelante. ¿Y cómo se explica que uno pueda vivir con un riñón? ¿Para qué nos pusieron 2 entonces? No sé por qué las cosas pasan, pero lo que pasa en la mayoría de los órganos del cuerpo es que uno tiene reservas de función de los órganos. Y siempre estamos funcionando con más de lo que necesitamos, porque básicamente eso nos protege de periodos de estrés donde necesitamos más funcionamiento de tal o cual órgano. Le pasa lo mismo al corazón, le pasa lo mismo al hígado. Entonces los riñones tenemos 2 y con uno sí podemos vivir. Lo que sí yo siempre transmito es que hay que ser lo más sano posible cuando uno, o sea, un estilo de vida lo más sano posible cuando nos quedamos con un riñón. Oiga, doctor, eso es... me quedo dando vuelta todo esto de los 2 primeros años, la complejidad, en fin, la propensión a infecciones, en fin, que usted planteaba, que es un camino bien duro, pero que bueno, se logra salir adelante, que de a poco también la tecnología médica se va aplicando y va haciendo más llano esto, pero implica que del trasplante para adelante
casi implica una vida monacal para los que lo reciben, o no tanto. No necesariamente, yo creo que es menos que monacal, o sea, no es una vida normal, y eso yo también lo hablo con los pacientes. No es una vida normal y tú vas a estar siempre enfermo de los riñones, pero te vamos a cambiar de una terapia que es extremadamente de supervivencia, porque eso es, de supervivencia, a una terapia que es bastante más vivible. O sea, al final un paciente que anda bien y que del trasplante y que no tiene complicaciones, su vida diaria es tomarse medicamentos en la mañana, en la tarde, tener algunos cuidados con el tema de alimentación, básicamente el tema de cosas crudas, hacer ejercicio, tener una vida natural, sana y venir a control en 3 meses. Eso es lo que les pedimos a un paciente, que de hecho, si ustedes me preguntan, creo que incluso podría ser como el estilo de vida que debiesen tener todos el mundo actualmente. Claro, es el desde casi. Pero con eso uno zafa de tener la diálisis, que muchas veces son varias veces a la semana, y eso ya de inmediato mejora, cambia el estándar de vida, ¿no? O sea, si ustedes me lo preguntan, los pacientes cuando se han visto, se han hecho entrevistas, y yo personalmente también lo he corroborado, los pacientes dicen que están sobreviviendo en la diálisis. ¿Cómo? Ese término que ellos usan habla de lo complejo que es la terapia para ellos. Pasa desde cosas que no tengo tiempo, o sea, no tengo tiempo porque si es hemodiálisis son 12 horas a la semana, y si es peritoneodiálisis muchas veces toda la noche en diálisis. Eso es lo mínimo, o sea, eso es el problema más grande, pero los pacientes se sienten mal, tienen complicaciones entre medio, y la cosa que es más importante, bueno, no es lo más importante, pero creo que es una cosa súper central, es que los pacientes en hemodiálisis y peritoneodiálisis se mueren más, y se mueren hartos. Eso es algo que a mí me genera un conflicto moral casi, porque la mortalidad en hemodiálisis es 10% por año. Eso quiere decir que a los 10 años no quedan... La causa más frecuente son eventos en el corazón y infecciones. Ajá. Porque funcionamos como un todo, y el riñón de alguna forma se comunica muy bien con el corazón, se comunica muy bien con el resto de los órganos, y cuando el riñón se echa a perder, los otros órganos también se deterioran. El tema es que inventamos una terapia que pudiese sostener parcialmente el trabajo del riñón, pero no lo hace, está lejos de hacerlo ideal y bien. Para que quede claro, doctor, una persona que está en diálisis, es como lo ideal sería que por el momento diálisis hasta que te puedas trasplantar. Totalmente, salvo que haya alguna contraindicación absoluta para que tú te puedas trasplantar, pero todo paciente que entra en diálisis o que está a punto de entrar en diálisis, porque ahora tenemos una cosa que no es tan nueva, pero teníamos que logramos o podemos trasplantar pacientes antes de que entren a diálisis cuando los riñones están muy deteriorados. Ajá. Los podemos trasplantar antes de que pisen una unidad de diálisis. Oiga, lo ideal es sí. Además hay muchos problemas para las personas con diálisis en lugares donde no hay centros de diálisis cercanos. Tienen que trasladarse de frente. Y también hay muchos centros privados de diálisis, muchas veces muy caro. Hay todo incluso hay toda una industria. De los centros de diálisis, ¿no? Pero ahí aclarar un poco, dentro de las cosas que tiene la nefrología, la diálisis, la peritoneodiálisis, la hemodiálisis y el trasplante es una patología GES. Y si tú eres FONASA, no pagas ni un peso si estás en hemo o peritoneodiálisis. Eso es lo primero. Entonces, sí, desde el punto de vista de salud es terrible, pero no hay aparte de lo que significa tener una enfermedad que te puede limitar y te puede llevar hasta jubilar, no hay tanto desmedro económico. Y en la ISAPRE sí hay un copago que puede ser, no recuerdo muy bien el valor, pero está entre 100 y 200 mil pesos mensuales, que es lo que tú tienes que pagar, porque la terapia en sí misma cuesta, si no hubiese ningún prestador que te la cubriera, cuesta 800 mil pesos mensuales. Una locura. Claro. Y eso es. Sí. Y es una locura. ¿Y por qué se lo planteo? Porque desde el punto de vista de salud pública o sea, el porcentaje de dinero que se va en eso es altísimo para una calidad de vida que no es muy buena, diría yo. ¿Y por qué hay lugares donde no hay acceso a centros de diálisis? Primero porque la tecnología para hacer hemodiálisis es una tecnología bien compleja y se necesita gente muy capacitada y máquinas especializadas. Y en un país tan complejo como el chileno es imposible tener en todas partes un centro de hemodiálisis, porque va a ser imposible que en todas partes vaya alguien que haga la terapia y poder llevar todos los insumos que eso significa. En general las grandes ciudades y no tan grandes ciudades, en casi todas, yo no he hecho todo el catastro ahora último, pero en casi todas hay una hemodiálisis.
Eso es un hecho. Lo que sí ha pasado es que los cupos no han crecido mucho más, Claro. y eso nos pone en problemas, porque muchos pacientes que no es que no tengan acceso, sino el tema es que se demoran en conseguir sus cupos de diálisis. Claro. Y eso es un drama que no va a mejorar, se los digo así sinceramente. Bueno, y ahí entra la importancia de concientizar. Y ahí está esta idea, este proyecto que han diseñado ustedes con la Asociación de Dializados y Trasplantados de Chile, ASODI, que es Vidas que Continúan, este video podcast que han publicado y que va de la mano justamente Totalmente. de estas historias, Doc, que usted nos ha contado esta mañana. Totalmente. De hecho, una de las cosas que es importante tener claro, porque yo les transmitía, la calidad de vida y el cuidado de un paciente trasplantado renal es maravillosa. O sea, yo cuando entré a hacer la especialidad de nefrología, yo me frustraba un montón porque veía que los pacientes no mejoraban y solo sufrían. Y cuando me metí a hacer trasplante me di cuenta que había una terapia que tenía una complejidad más o menos importante, pero los pacientes mejoraban tanto que de verdad se sentían bien, se mejoran. Así, ejemplos claritos, así como yo siempre les doy a mis pacientes. Las mujeres cuando están en hemodiálisis, en general, baja muchísimo la fertilidad, y cuando se trasplanta, tenemos por lo menos 2 o 3 casos de mujeres que se han embarazado estando en peritoneo diálisis. Lo mismo pasa con los hombres, pierden muchísimo la fertilidad y después del trasplante mejora muchísimo la fertilidad. Eso es como un ejemplo, así, un tips así práctico en los pacientes. Claro. Tenemos pacientes que no podían tener hijos y hace poco nos enteramos, por ejemplo, en el servicio que tenemos un paciente que va a ser papá, y eso es que uno lo ve en los pacientes en hemodiálisis, eso es como impensable. Mejora la calidad de la piel, mejora la capacidad de hacer ejercicio. Yo tengo por lo menos un par de pacientes que corren medias maratones y maratones completas con Imagínate. trasplante renal. Entonces es impresionante. Tengo colegas de ustedes también que están en trasplantados y uno ni se entera. Claro, no puede ser Oiga, la vida normal. entonces, la importancia es Así normal. que haya donantes y que las personas se atrevan a hacerse el trasplante, y que una vez hecho el trasplante tengan un después correcto, que hagan las cosas bien. ¿Qué rol cumple la familia también en el entorno cercano a que sea un éxito ese trasplante? Bueno, cuando un paciente se enferma en los riñones, se enferma la familia completa, y es un hecho así tremendo, de ver a alguien que era muy productivo a tener que llevarlo al centro de diálisis y volver a estar ahí con él. Lo principal es acompañarlo, acompañarlo como familia a que siga sus controles. Lo que nos pasa mucho, y eso somos víctimas de nuestro propio éxito, que los pacientes se sienten tan re bien que piensan que no están enfermos. Se le olvida. Y se les olvida que están enfermos y empiezan a fallar en la toma de los medicamentos, en asistir a los controles, porque encuentran que es una lesera. O sea, siempre le digo a los pacientes que fome el control, pero qué bueno que sea fome. Sí, Pierden esta cosa de que sea de rutina, los hace aburridos, y los pacientes piensan que están sanos, van a puro leser, pero no es así. Pero es una buena Y noticia que que estén sanos, pues, claro. Claro, pues que fome que sea el control, les digo yo, pero qué bueno que esté fome el control. Sí. Y lo otro es que empiezan a fallar en los medicamentos. Y eso es un tema ahí relevante. Empiezan a fallar en los medicamentos, se empiezan a atrasar en tomar los medicamentos, o se saltan la toma de los medicamentos. Hay un tema de complejidad para adquirir los medicamentos, no por tema económico, no, sino que el sistema a veces puede ser un poco complejo, y eso puede poner y no es que todos tienen acceso, y eso que quiero que quede muy claro, pero a veces el tema administrativo puede ser un poco más lento, y la gente, cuando no considera que eso es algo importante para ellos, como que lo dejan de lado, y eso termina pasando. Lo último, doctor, que nos pide ya el reloj. Vidas que Continúan, ¿dónde podemos verlo? Pues son historias que son súper interesantes y que es muy relevante poder, sobre todo en gente que a lo mejor está padeciendo esto, poder también compartirla. En el Instagram de ASODI, ahí están los capítulos que han ido apareciendo de a poco. De hecho, en uno salgo yo hablando también un poco de lo mismo. Y miren, están muy buenos los contenidos. Muchos de los médicos hablan de la realidad de esto del tema del trasplante, que parece algo como fácil, pero no es tan fácil, pero muy lindo. Y créanme que de verdad cambia vidas el trasplante, las cambia radicalmente. Y eso tenemos que cuidarlo. Y yo quería aprovechar, ustedes son vecinos míos, así que los quería saludar también. Yo vivo ahí a una cuadra de la radio. ¿Viste? Pasa a vernos entonces. Gracias por el saludo. Bueno, le damos las gracias entonces a nuestro entrevistado de hoy, el doctor Sebastián Cabrera, nefrólogo especializado en trasplante renal, comentando entonces la realidad de los trasplantes, la vida después del trasplante, en el contexto del lanzamiento del video podcast Vidas que Continúan, de la Asociación de Dializados y Trasplantados de Chile, ASODI. Muchas gracias, doctor, que esté muy bien. Bueno, ustedes, buen día. Chao, Buen doctor. día, Buen chao. Gracias.
Estás escuchando el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de cooperativapodcast.cl. Eso que están escuchando es BTS. Estos surcoreanos que tienen la escoba, como se dice. Porque como ya se sabe, el Instituto Nacional de Deporte anunció la semana pasada que no autorizaba el Estadio Nacional para los 3 shows que el grupo tiene agendados en octubre, en el mes de octubre. Eso sí, ahora... Vaya al lado de octubre, convengamos, sí, a la vuelta de la esquina. Ha abierto una puerta de esperanza, porque le dijo a los organizadores, a la productora, si ustedes hacen algo, un plan técnico que no arruine la cancha, bla, 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 un soporte que afirme este escenario que es muy 360, pesado, muy pesado. muy pesado. Dañaría la cancha, dice que recuperar la cancha serían 4 meses. Claro. Eso es lo que ha dicho el Ministerio del Deporte. Entonces, bueno, y esa es la gran polémica. Se fueron a manifestar frente a La Moneda. La ministra del Deporte está complicada. Hay 200.000 personas que han comprado las entradas. Bueno, tanta controversia. Hasta desde Sur Corea ha llegado mensaje. Pues fue noticia ya, la marcha salió Sí, en la televisión surcoreana. claro. Una locura, una locura. Bueno, y la noticia del momento al respecto, Claudio Vergara, que nos va a explicar toda esta maraña de BTS, es que se sumaron los surcoreanos al cartel del show de medio tiempo de la final de la Copa del Mundo. ¿Cómo te va? Hola, Claudio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo va todo? ¿Todo Acá bien? muy, muy ansiosa yo, al menos, de que me cuente la historia de este fenómeno surcoreano, ¿ah? BTS. Sí. ¿Cómo nació? ¿Cuál es su propuesta musical? ¿Cómo etcétera? lograron resistir la pala del grupo? Porque tuvieron que parar por una situación bien singular, como Ya, va a contar a ver, Claudio. Por el todas las servicio militar. Tal cual, el Por el servicio militar. que es obligación en Corea del Sur. Estuvo una para de prácticamente 5 años, el grupo sin poder funcionar como tal. Vuelven este año, de hecho, y vuelven en grande, con una gira mundial que ya los vio pasar por Europa, por Ciudad de México, por Estados Unidos. Tiene su parte latinoamericana en la segunda mitad del año. Tramo latinoamericano, y ya vamos a explicar un poco que solo ha generado controversia en Chile, solo ha generado controversia en cuanto al montaje, en cuanto al estadio, en cuanto al escenario. Solo en nuestro país, en otras partes de Latinoamérica, esta discusión no se ha dado, o al menos no se ha dado con la fuerza que se está dando acá en Chile. Pero bueno, se dio en Chile por muchos factores, y entre ellos porque BTS es una de las bandas canónicas del pop global de esta década. Si hubiese sido con cualquier otra banda, probablemente las repercusiones serían más relativas, pero BTS es un grupo que no solamente representa un fenómeno musical, sino que también un fenómeno cultural. Ellos son creados en 2010, y creados me parece es la palabra más adecuada, en 2010 en Corea del Sur, por un empresario que es de un sello que se llama Beat Hit, que es un empresario que tiene una historia fascinante, que se llama Bang Si-hyuk, espero haberlo nombrado bien, pero es quien de alguna manera empieza a reclutar estos artistas, estos jóvenes, para formar una banda surcoreana como de boy band, al estilo de Backstreet Boys, al estilo de New Kids on the Block. Y él dice, si Corea del Sur está conquistando el mundo con la gastronomía, con las teleseries coreanas, con el cine coreano, ¿por qué no hacerlo con la música? Que ya había antecedentes de otros grupos que lo venían haciendo. El Gangnam pero Style. Claro, exactamente, pero él reúne a jóvenes que son bastante más pequeños, bastante más ordenados en términos de lo estético, y dice, vamos a dar el golpe para que finalmente Corea también tenga un grupo de jóvenes que pueda dominar el mundo. Y ahí empieza una dominación planetaria que tiene que ver con una música que mezcla hip hop, que mezcla pop, que mezcla R&B, soul, distintos elementos muy llamativos, y es una muy buena música. Finalmente la música de BTS mezcla elementos del pop contemporáneo, del pop actual, pero está muy bien hecha. Podemos escuchar un poquito del primer hit que tiene BTS, que es un hit llamado Intro to Cool Force Tour. No sé si lo tenemos por ahí. A ver. Ahí está, mira. Obvio que lo tenemos todo. Ready, set, and begin. Big shit exclusive. Exclusive. DJ Freeze. B-A-N-E-E-A-N. Tiene esto del principio de BTS, tiene una onda más hip hopera. Absolutamente.
Algunos dirán que la gente que ha reseñado la carrera de BTS de manera más extensa dice que estos orígenes son más vinculados al rap, que son un poquito más rudos, más que el pop que vino después, que es lo que escuchamos al principio en la cortina de obertura. Qué raro convengamos ver a estos flaquitos haciendo hip hop, por decirlo de alguna forma. Sí, muy raro, sí. Pero sale bien, se escucha bien. No, me refiero a que como puesta en escena, como show completo, era curioso. Claro, porque después han ido alivianando el sonido y haciendo un sonido, la verdad, bastante más pop, más transversal, más genérico, cantando en inglés también, occidentalizándose un poco. También era un poco la idea de los productores de BTS hacer un sonido un poco más occidental. Quizás el primer gran hit de ellos, el primer gran sencillo con que encabezan el listado de Billboard es Mic Drop, que también ahí no sé si lo podemos escuchar, que un poco habla también de un leve cambio de sonido con Mic Drop, que encabeza en 2018 el ranking Billboard. Mira, ahí está. Aquí ya se encajona más en lo que conocemos como pop, ¿no? Pero sí, rudo, ya tiene un sonido un poquito más intenso. Pero yo los escucho rudo todavía. A ver, escucha un poquito. Been that basketball, we paying that a lot. I'm in this get to the chicken whip it, then I flip it and trap it off. I gotta get to the dollar on the hitters and back, come on. Smoking on gas, so long. Ready to whack, come on. Temas que todavía no le entendíamos nada, además. Claro. Era difícil, pero sabes que eso es uno de los factores que hace de BTS un fenómeno muy global y muy razonable, que la torta un poco se empezó a repartir de otra manera en términos de que durante décadas la juventud había escuchado música en inglés, música anglo que venía de Inglaterra y Estados Unidos básicamente. Y con esto la juventud empieza a tener otra sensibilidad, empieza a escuchar música de Corea del Sur, de una potencia asiática, cantada en coreano, que es otro idioma totalmente distinto, y es un fenómeno que uno puede homologar a Bad Bunny, por ejemplo, que es un artista que no renuncia a cantar en español, y lo hace siguiendo su raíz y cantando en español. Son fenómenos Bad Bunny y BTS que uno los puede emparentar en que se apegan mucho a sus raíces, sobre todo en un principio, y eso lo hace destacar y eso realmente lo hace ser un fenómeno global también. Una pregunta lo conocemos, porque honestamente no soy muy ducho en este tipo de música. Porque el fenómeno va más allá de BTS, es el fenómeno del pop coreano. El pop coreano en general ha pegado mucho en todos lados, y hay unas bandas que son franquicias que son divertidas porque pueden dar 4 conciertos el mismo día en distintos puntos del planeta porque son distintos cabros los que van girando. Es bien curioso cómo lo han ido construyendo. Pero ¿el fenómeno se construye desde BTS o BTS termina encabezando algo que era un poco más grande, que era este otro movimiento? Yo creo que BTS lo termina encabezando. BTS termina rematando un movimiento que ya venía con distintos grupos. Ya había una sensación de que Corea del Sur era un país que estaba clamando por un lugar en la cultura popular y la cultura general. Había organizado en 2012 un mundial junto con Japón, había organizado distintos eventos deportivos, estaban las teleseries coreanas que para un sector de la juventud son muy decidoras también en la expansión de una sensibilidad coreana distinta, distinto al mundo anglo. Y ¿sabes qué? También es muy llamativo que los grupos coreanos tienen una manera de mirar la vida que conectó muy bien con la sensibilidad de la juventud del siglo XXI, porque son artistas que en sus letras hablan mucho, pese a que mucha gente no la entiende, pero por supuesto hay toda una red de fanáticos y fanáticas del pop coreano que traduce las letras, que traduce lo que transmiten estos grupos, que son letras que hablan de ansiedad, de presión académica, de salud mental, de autoestima, de identidad, de juventud, de expectativas sociales, de fama, o sea, los grandes temas por los cuales atraviesa cualquier joven en cualquier lugar del mundo entre los, 15 y 25, 30 años, o sea, son temáticas que finalmente representan a esa juventud que probablemente no estaban siendo tocadas por otro tipo de expresiones musicales, y eso hizo muy valioso al pop coreano, con su estética, con su sensibilidad, con los conciertos. Abordaron temas que finalmente eran comunes a una juventud muy gigantesca, y eso lo hace finalmente a BTS en particular muy gigante, finalmente ser una potencia, no solamente por sus letras, sino que también porque reflejan eso, o sea, en su música, en su coreografía también. La coreografía es muy importante, y la estética. O sea que si tú como crítico dirías, le harías una buena crítica a BTS, ¿y qué dice la crítica en general además? La crítica en general dice que es un grupo que ha ido progresando de partir en un hip hop muy agresivo, como hablábamos en un principio, sí, a después a un disco que se llama Love Yourself, que es un disco del 2018,
que es un poquito más sofisticado, un pop más emotivo. Después hay un disco que se llama BA, que es un poco más introspectivo. Pero la crítica, ¿qué dice? ¿Que son un desastre? ¿Que son buenos? ¿Que se merecen el éxito? Con estas boy band convengamos que eso es justamente lo que finalmente genera el debate, que a veces son bandas muy plásticas, muy falsas, malas de frentón, mucha perilla y poco talento. ¿Qué pasa con los BTS en ese caso? No, la crítica dice que la crítica se sitúa en un punto medio. Dice que finalmente como siempre el crítico tibio. Claro, no, el crítico amarillo, digamos. Claro, quedan bien con Dios y con el diablo, ¿no? Sí, pero mira, fíjense que yo creo que la crítica ha sido un poco más dura con los shows de BTS. Porque ha sido un poco más de decir que los shows de BTS son un poquito fríos, son un poco robóticos, son un poco shows muy armados y montados en base a coreografías muy dinámicas, pero que finalmente transmiten una sensación de que es todo muy robótico, es todo muy armado, muy libreteado. Es todo tecnológicamente muy admirable, muy embriagante en términos de las pantallas. Muy surcoreano eso. 60. Claro, pero finalmente lo que transmite es una cosa un poquito más maqueteada. Yo leí varias reseñas de esta gira y la crítica se divide. Hay algunas que son bien entusiastas, otras que son un poquito más parcas con el show, pero finalmente están término medio, uno podría decir, con la crítica. Hay una contraparte que es bien, porque siempre este tipo de bandas tienen su fanaticada, que eso va desde los Beatles para adelante, cuando eran boy band. Los Beatles fueron boy band también en un principio, convengamos. Y aquí está el fenómeno de las Army, o los Army, porque también hay chicos, que es bien increíble, ¿eh? O sea, esto de la marcha acá, que ocurrió el otro día en protesta ahí frente a la Moneda, es algo que puede ocurrir perfectamente si hay alguna molestia de sus fanáticas en Tokio, en Nueva York, en Ciudad de México o en Lisboa. Absolutamente, es un fenómeno increíble porque es un fenómeno muy transversal. Se vio mucha gente, y yo he tenido contacto con algunas Army por situaciones de trabajo, porque estaba tratando de meterme un poco en el tema, y me ha hablado gente de 15 años, de 20 años, de 60 años, de 70 años, o sea, gente que se siente muy identificada, que probablemente gente que a lo mejor tiene más de 50, más de 60, que descubrió a BTS por sus hijos, sus hijas, etcétera, pero que finalmente ven en BTS una sensación de que son un grupo que es sano, que transmite un mensaje que es global, que es universal, y se fascinan un poco con BTS. Hay un estudio que publicó BTS en 2022, donde publica que el 69.7% de sus fanáticas del ARMY de BTS declaró tener sobre los 18 años. Además, en este cuestionario participaron más de 2.000 personas mayores de 60 años que se declaraban fanáticas de BTS. O sea, es un fenómeno súper transversal, y lo que se pudo ver en las marchas que hubo por todo Chile de las ARMY, que juntaron 5.000 personas, es gente de distinta edad, de distintas partes de Chile, de distintas partes de Santiago. O sea, es un fenómeno, la verdad, bien transversal, bien diverso. Eso finalmente da a entender cómo la cultura coreana, no solamente BTS, sino que lo que hablábamos recién, la gastronomía, las teleseries, el cine coreano, ha penetrado de una manera súper global a gente muy distinta. Y eso finalmente lo hace el fenómeno ARMY, que sea un fenómeno tan leal. Finalmente. Y no son las cabritas chicas como se podría hacer la caricatura. Exacto. Sí. Es un fenómeno muy transversal. Ahora, o sea, es un fenómeno fíjense que BTS cifró en 17 millones de personas las registradas en su comunidad oficial de fanáticos en todo el mundo. O sea, casi un Chile entero metido en el mundo BTS. Me estaba acordando del tema del pop coreano, el K-pop, y el estallido social. Sí, bueno. Cuando ejemplo, decía que hubo un informe de inteligencia y que los relacionaban. Y hay algunos que de tanto en tanto, pasando ya 6, 7 años de eso, todavía no mencionan. Sí, una cuestión eso como teoría de la conspiración o algo así. Terrible. Sí da cuenta de algo eso, Claudio. Y ahí, claro, que tiene una capacidad de organización que es envidiable. Eso es envidiable, porque a diferencia de otras fanaticadas que existen, hay fanaticadas de distintos grupos, se organizan, tenemos las fanaticadas desde las más señeras de Chayanne, Luis Miguel, hasta algunas de grupos más recientes, pero la fanaticada de ARMY funciona muy bien establecida y organizada en torno a Internet, en torno a las redes sociales. Se ponen de acuerdo para, por ejemplo, agotar las entradas para un concierto de BTS, para que las reproducciones digitales de BTS alcancen millones y millones de streams, de reproducciones en las respectivas cuentas y plataformas del grupo, y eso hace que el grupo finalmente llegue al primer lugar de los rankings del mundo. Se ponen de acuerdo para campañas solidarias.
Por ejemplo, hay una campaña que hicieron para el Black Lives Matter, que es este movimiento que tiene que ver con los derechos y con los temas raciales en Estados Unidos, donde las BTS del mundo juntaron $1 millón para donar a este movimiento. En Chile se organizan cada año para la Teletón, se organizaron para los mega incendios de Valparaíso, del Biobío en 2024, para apoyar y donar cifras de dinero a bomberos, a la Cruz Roja, a fundaciones de animales. O sea, tiene una capacidad de organización y de lealtad que finalmente hace que se diferencien de otros fanáticos que están más dispersos, son más disgregados, tienen como otra manera de mirar finalmente el fanatismo. ¿Y por qué en otras partes de Sudamérica no pasó lo que está pasando en Chile con esta polémica? ¿Si el escenario es el mismo o es que no era en estadios? ¿Cuál es el cuento? En todas partes ha sido, salvo en algunas ciudades de Estados Unidos y todo, pero prácticamente en todas partes ha sido en estadios. Por ejemplo, en Madrid se ocupó el escenario del Atlético, el estadio del Atlético Madrid, que es un estadio Metropolitano. Exactamente, tiene una manera de funcionar. Claro, pertenece a un club de fútbol que probablemente pueda acomodar sus fechas de alguna manera y conciliarlas con los conciertos, pero tiene una manera de funcionar en que, por ejemplo, ellos cuando no tienen partidos sacan el césped y permiten el desarrollo de conciertos, compatibilizan ambos calendarios, sustituyendo el césped por un suelo técnico que permite celebrar conciertos sin que el césped finalmente se dañe. Y también finalmente tratan de que los conciertos, que es algo más difícil, pero que se puede hacer, los conciertos estén ubicados en fechas donde no se topan necesariamente con los partidos de fútbol del Atlético Madrid. Y hay una inversión. Lo mismo pasa en Brasil, en Sao Paulo. Van a pasar por el Estadio Morumbi, que es un estadio del Club Sao Paulo. Y el Club Sao Paulo permite finalmente, porque también es un negocio para ellos, acomoda sus fechas de partidos y permite que los conciertos se desarrollen sin problemas, adaptándose y acomodándose a las fechas que la gira pasa por ahí por Brasil. Lo que yo no entiendo es cómo la productora puso a la venta las entradas y no estaba todavía autorizado. O hay una página que no conocemos ahí. Eso yo creo que es algo que todavía deben responder con claridad. La productora de G-Medios debe responder con claridad al respecto. Las productoras en general emitieron un comunicado durante esta semana donde me parece que dicen que ellos jamás, la frase es, nosotros jamás ponemos a la venta entradas de manera irresponsable, pero me parece que acá hay una acusación que hace la ministra Natalia Ducó que es gravísima, que es decir que las productoras habitualmente realizan el ejercicio de vender entradas sin tener los recintos amarrados. Yo pude hablar con distintas productoras y hay distintas perspectivas. Se sintieron bastante, por supuesto, impactados por esta frase. Ellos argumentan de que muchas veces hay acuerdos que son más de mano, más formales, de darse una mano, de decir, ok, te voy a pasar el recinto, pero tú preséntame todas estas garantías técnicas, y mientras está ese proceso de presentar las garantías técnicas, todo ese proceso de alguna manera más burocrático, se pone a la venta las entradas porque hay un acuerdo más formal y hay un acuerdo que muchas veces es de darse la mano, que permite que finalmente el estadio sí sea arrendado. Pero sí es una acusación que yo creo que las productoras tienen que tomar en cuenta. Las productoras en Chile, para muchos temas, sí juegan al límite, y sí hay muchas cosas que yo creo que las productoras operan de una manera que se les puede derechamente criticar, pero me parece que en este caso tienen que salir a explicar un tema que es súper complejo, que afecta la confianza finalmente. O sea, nadie compra una entrada intuyendo que no está arrendado el estadio. Tú compras una entrada sabiendo que el estadio está en su perfecto orden, anunciado, resuelto, arrendado, y me parece que en este caso las confianzas se han roto un poco para futuros eventos de una dimensión como la de BTS, ¿no? Yo el gran cargo que le hago ahí, esto excede un poquito a BTS, pero a las productoras sí es muy importante. Las productoras en general en este tema han hecho, y más de alguna vez lo discutimos acá con Carlos Genizo de G-Medio y con otros productores, Goñi que ha venido acá. Las productoras han invertido muy poca plata en infraestructura en general. Ellos arriendan y después si se daña la cancha o se daña el recortar en el Nacional, o ya pago la multa, total, igual me forré para el otro lado, así que tengo un margen para pagar y pagar multa. Me da un poco lo mismo, pero cero inversión. Y como digamos que en Chile no se ha hecho una inversión grande, o sea, la última fue el Claro Arena, que es una excepción y que, ojo, se usa muy poco para conciertos. Ahí hay un tema que no hay mucha claridad de por qué el Claro Arena no se ha usado para los conciertos, pero de ahí para atrás, el Monumental ya han pasado 40 años. Pues. Totalmente, sí. Ese es un gran tema, pero es un gran tema de finalmente por qué no hay una infraestructura dedicada a conciertos. Como en otros países también no ha pasado este tema porque existe. Por ejemplo, en Ciudad de México existe el Foro Sol, que es el estadio GNP Seguros, que está concesionado a una productora como CESA, que es una productora de música.
Entonces, es un estadio y un lugar netamente dedicado a conciertos, y eso en Chile, por ser una plaza tan relevante para los conciertos del Cono Sur, debería suceder hace rato, pero ahí hay una discusión entre lo público y lo privado que me parece que está pendiente y debería resolverse a favor de un negocio que es millonario y que la gente sobre todo sostiene y que debería tener un buen producto a cambio, por entradas que son bastante caras además, ¿no? Sí, pues bien precario a veces, el hipódromo, el club hípico, el parque O'Higgins, Precarísimo. el parque Cerrillo, muy precario. El Parque Estadio Nacional, donde no se ve bien y donde es un lugar, la verdad, bastante poco cómodo para ver un concierto, por decirlo de manera elegante. Lo que yo tengo otra queja, ¿cómo la ministra, si está viendo que están puestas a la venta las entradas? No para el carruante. Claro. No para el carruante, sí. Por favor. Bueno, eso pero también es, sí. Es un cargo para todos los ministros de ahí para atrás, porque Sí, ¿cómo es posible siempre. que casi que ponen a la venta las entradas como método de presión? Porque no me van a echar para atrás el show con las entradas vendidas. Eso yo creo que es lo que ellos piensan, ¿o no? bueno, Es un veremos. método de presión, totalmente. Y también aquí le cabe responsabilidad al Ministerio del Deporte. O sea, si ellos vieron Claro. que las entradas se pusieron a la venta el 10 de abril. Imagínate. Y recién esto, la semana pasada, a principios de julio, se emite el comunicado no autorizando el estadio. O sea, se dejaron pasar prácticamente 3 meses donde la gente compró pasajes, compró entradas, se planificó. Cuando no se dijo nada. También aquí hay 2 actores que obraron de una manera muy perjudicial para la gente, quebraron la Oye. confianza y de alguna manera tienen Claro. que dar la cara por una situación gravísima que está sucediendo hoy con BTS. Que lo más probable es Cuando que era- termine en el Nacional, pero Sí. después de todas estas vueltas, ¿no? Cuando era el día que se anunciaron la venta de entradas, ahí tenían que levantar la mano y decir, oigan, no está autorizado el estadio, así que ojo, ojo. Exactamente. Bueno, tengo que cerrar con una cifra. A ver. ¿Cuántos millones podría dejar el paso de BTS en Chile? Cortito. Uf, entre 300 y 400 millones solo por el concepto de arriendo y de recaudación para el estadio. Podría, según cifras de las productoras de música Ok. que han divulgado estas cifras, que se generan el orden de 300 a 400 millones entre arriendo y porcentaje de recaudación Claro. para lo que es el estadio. Por tanto, es bastante más plata, bastante más de la que genera el fútbol por lo demás. Sí. Con un solo concepto. Sí. Oye, gracias Claudio Vergara, que estés muy bien, buen fin de semana. Un abrazo, estén bien. Chao, chao. Chao. Chao, Claudio. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, bring a friend. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar Cooperativa. Sky